Acerca de economía y de la inflación. Vos sabés que en estas últimas horas se conoció el dato de la Ciudad de Buenos Aires del mes de abril, fue de 7,8%, y en general el dato de la inflación se conoce unos días antes de lo que el INDEC difunde el número a nivel nacional. Recordemos que esto va a ser el próximo viernes, este viernes 12 de mayo, después de esta polémica, ¿no?, que veníamos mencionando en estos últimos días del ida y vuelta del INDEC, que tenía intenciones de pasar esta información al lunes próximo. Bueno, el viernes se va a conocer, decíamos, el dato a nivel nacional, donde se espera que sea también un número muy elevado, teniendo en cuenta, primero, lo que sucedió el mes pasado, en marzo, que fue de un 7,7%, y también en relación justamente a este número de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre es una suerte, más allá de que se da unos días antes, es una suerte de guía, ¿no?, de lo que puede llegar a venir a nivel nacional. Decíamos 7,8%, y justamente este es el número, por lo menos entre un 7 y un 8%, es lo que se espera que se informe este viernes en cuanto a la inflación. Uno de los rubros que más empujó esta suba, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, y es también lo que se espera que pase con el número del viernes, es el de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Es uno de los rubros más importantes y en donde más incrementos se registraron en este último tiempo, además de otros rubros que también registraron subas, ¿no? Hablamos de prepagas, hablamos de medicina privada, hablamos de transporte. Bueno, hoy también se oficializó en el boletín oficial el incremento para lo que tiene que ver con telefonía celular, con televisión y con internet. Digo, para hablar de todo esto, de cómo repercute en la canasta de cada una de estas familias, ya estamos en comunicación con Isaac Rudnick, que es el director del Instituto de de Social, Economía y Política Ciudadana de Investigación. ¿Cómo estás, Isaac? Gracias por atendernos, Nacho Guano y Brenda Brecher aquí y todo el equipo del Canal de la Ciudad. Hola, mucho gusto hablar con ustedes. Bueno, y en primer lugar te queríamos preguntar, Isaac, ¿cómo repercute? Porque obviamente hay un número, decíamos este 7,8%, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue la inflación de abril, pero decíamos, dentro de este número hay distintas categorías que registraron un incremento mayor. ¿Cómo repercute esto en cada una de las canastas de las familias? Digo, el rubro de alimentos y bebidas, por ejemplo, repercute de manera más importante, ¿no?, frente a otras categorías. Sí. Bueno, primero te digo la medición que hacemos nosotros. Nosotros medimos desde hace muchos años justamente la evolución de la canasta básica de alimentos en negocios de cercanía de barrios populares. En el mes de abril nos dio 8,13% la variación respecto a marzo de la canasta básica de alimentos, que son 57 productos, que son los mismos productos que mide el INDEC para esta canasta. Sumado a los 3 meses anteriores del 2023, nos dio para el cuatrimestre 42,5%, o sea, un promedio de 10,5%. Como vos decís, el motor del proceso inflacionario ya durante el 2022 fueron claramente los alimentos. Siempre en el rubro este que vos mencionás, en el índice de precios al consumidor, alimentos y bebidas no alcohólicas, siempre o casi siempre, mes a mes, estuvo por encima del promedio del índice de precios al consumidor. A ver, Y repetimos, en este, Isaac, un 10,5% en promedio fue lo que se incrementó mensualmente en estos primeros 4 meses del año este rubro, esta categoría de alimentos y bebidas. Y obviamente si repasamos lo que tiene que ver con los números que informó el INDEC a nivel nacional, en enero fue un 6%, en febrero un 6,6%, en marzo un 7,7%, y bueno, se está esperando este número de abril. sí, nos está dando por encima de lo que está publicando el INDEC, eh, porque en febrero nos dio un número muy alto, nos dio más o menos un 11%, un poco por encima del 11%. Entonces, en el cuatrimestre nos está dando ese número que te digo. Esto no es extraño porque hay una realidad que viene de años y se ha acentuado en el último tiempo, que es al no tener vigencia los programas de precios de referencia que lanza el gobierno en los barrios y mucho menos en los barrios populares,
en los negocios de cercanía, en las pequeñas, en los almacenes, en los pequeños mercaditos, carnicerías, verdulerías, etcétera, al no tener ninguna presencia de estos programas de Sí. precio de referencia que solo tienen presencia en las cadenas de supermercados, en líneas generales, hasta ahora, lo que viene sucediendo es una variación, digamos, ascendente mayor que la que se da en las cadenas de supermercado y por ende en todo el promedio general que mide el INDEC. Como decíamos, el promedio general de alimentos está por encima del conjunto. La canasta básica total, que es la otra medición que hacemos, por ejemplo, en abril nos dio 6,17 contra, o sea, 2 puntos menos que el promedio de los alimentos. Y en el Sí. promedio general del cuatrimestre, la canasta básica total no, que incluye productos, los alimentos y toda una cantidad de otros productos que también son indispensables para la vida, salud, educación, transporte, etcétera, en el cuatrimestre nos dio por debajo del 40%. Ahora, Isaac, para entender un poco y hacerlo más simple, cuando nosotros hablamos de este promedio, este número, ¿no?, que se incluye en distintas categorías, pero si una familia en su presupuesto el 80% lo gasta en alimentos, en alimentos y en bebidas, digo, no gasta ni en entretenimiento, ni en educación privada, ni en medicina prepaga, digo, ¿cómo representa este incremento mayor, este 10,5% en promedio que vemos que viene registrando este rubro desde comienzo de este año? Bueno, las familias cuanto menos ingresos tienen, cuanto menos recursos tienen, obviamente los alimentos, que son el gasto indispensable e ineludible mes a mes, es el que mayor proporción tiene dentro de su presupuesto. Hay otros gastos que también son indispensables, quizás tanto y a veces hasta más que los alimentos, como por ejemplo el transporte. El transporte para ir y venir al trabajo es ineludible y no hay manera digamos, de bajarlo o de gambetearlo, por Claro. decirlo vulgarmente. Y El alimento, ¿qué es lo que sucede con el alimento? Cómo se maneja en la familia de menores recursos? Te vas corriendo de los alimentos que son más caros y que en líneas generales son los que tienen la mayor cantidad de nutrientes indispensables como las carnes, los lácteos, dentro de los lácteos, los quesos, los yogures, las frutas, las verduras, que han tenido aumentos muy importantes en los últimos meses. Vas sacando digamos, gastando proporciones cada vez menores hasta incluso hacerlo desaparecer. Las frutas están desaparecidas prácticamente de la dieta familiar, o la carne vacuna también, porque en los últimos meses ha aumentado mucho, y te vas corriendo a productos que son con menor cantidad de nutrientes, pero que, como decimos vulgarmente, llenan la panza. Harina, productos en general que tienen hidratos de carbono, pero prácticamente Claro, menos nutritivos. Sí, menos nutrientes. menos Isaac, nutritivos, grasas, etcétera, etcétera. Y obviamente de esa manera se va campeando la crisis, la situación, pero con consecuencias ineludibles a lo largo del tiempo, sobre todo para los más chicos. claro, Isaac, en los los negocios de cercanía que usted nombraba recién, de barrios populares, tal vez el único método de pago, entiendo y me animo a decir que es el efectivo, y también que debe existir la libretita todavía. De ahí se puede sacar que los índices de aumento de precios en esos negocios sea mayor que en la cadena de supermercados, que tienen más condiciones de pago. Sí, tienen más condiciones de pago y además están incluidos, como te decía, dentro de estos programas. Los negocios de cercanía que se abastecen en las cadenas mayoristas no tienen ese beneficio. ¿Por qué? Claro. Porque las cadenas mayoristas no están incluidos, no se sientan nunca, hasta ahora,
con la Secretaría de Comercio a generar estos acuerdos de precios máximos que a veces se cumplen y a veces no, o en las cadenas de supermercados se cumplen en una manera muy acotada, pero de alguna manera existen y existen también las ofertas, la posibilidad que vas con una tarjeta y tenés algunos descuentos en algunos momentos, en algunos periodos. Todo eso, obviamente, en el almacén de barrio no existe. Existe otra cosa, como decís vos, todavía La venta al libretita, fiado, claro. la venta al fiado del vecino, del conocido, pero obviamente todo eso a un costo importante, porque ¿qué es lo que sucede? Los jefes y jefas de familia de los hogares que habitan en estos barrios, en líneas generales, eh, cuando tienen la suerte de tener trabajo, son trabajos informales y que cobran En muchas negro, veces claro. mensualmente y a veces diariamente, Y con no lo entran cual dentro no de las tienen, paritarias. no entran dentro de las paritarias y no tienen la posibilidad de tener una espalda, digamos, suficiente como decir, bueno, Claro. cobro el mes y me voy hasta el supermercado, Y que los compro para supermercados 15 no días, tienen ¿no? bocas en el Claro. barrio, buscar algunas ofertas o algunos Claro. precios más bajos. Tengo que comprar siempre en el barrio en el día a día. Isaac, le agradecemos enormemente su tiempo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Ahí estamos. Bueno.